Historias de un paramédico. En el podcast. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Historias de un paramédico. Mi nombre es Víctor Sánchez y en esta ocasión les traigo una historia que quizás cause curiosidad para algunos más les cause algo de miedo y probablemente incluso algunas personas han pasado por algo similar. Lo paranormal también se hace presente en algunas ocasiones en los servicios de emergencia. Y en una ocasión nos tocó atender a un paciente que fue amenazado por un fantasma. Por loco que esto parezca, de esto va a tratar la historia en el capítulo de hoy. Antes de continuar, quiero agradecerle su like a la página y a los capítulos anteriores. Si es el primer capítulo que escuchas, te invito a que le des like a la página y también nos sigas en Spotify, donde nos encuentras como Historias de un paramédico. Otra cosa, no olviden dejar sus comentarios y si probablemente les ha pasado algo similar a lo que les voy a contar a continuación. Bueno, pues en esta ocasión les quiero platicar de un servicio que a los amantes de lo paranormal se les hará un poquito interesante. Yo les platicaré tal cual pasaron las cosas y ustedes van a tener su mejor opinión. Si creen que esto fue algo real o pasó simplemente en la imaginación de aquel paciente esa noche. Recuerdo que en una noche de guardia en la Cruz Roja recibimos una llamada de la colonia Picasso aquí en Monclova, Coahuila. Nos reportaron a una persona que se sentía un poco mal. Quizás querían solo que la ambulancia fuera a revisar a esta persona ahí al domicilio y determinar si era posible llevar a esta persona al hospital. Todo parecía ser un servicio normal, un servicio de rutina. Ir a revisar a una persona enferma, si esta persona amerita una atención médica, trasladarlo a un hospital donde esa persona sea derechohabiente. O si ellas los prefieren, pues también trasladarlos a un hospital. Eran casi las 3 de la mañana cuando esto sucedió. Llegamos nosotros a ese domicilio. Recuerdo que esa noche el operador de la ambulancia era Manuel Hernández y yo lo acompañaba como socorrista en ese tiempo. Notamos algo extraño en la vivienda. Las bardas de aquella casa tenían algunos dibujos. Unos dibujos de personas llorando sangre, hombres lobo. Algo que ya desde ahí se notaba algo extraño el lugar a donde llegamos. Aún en ese punto ni siquiera sabíamos lo que nos íbamos a topar más adelante. Nos recibe un joven de unos 30 años de edad. Nos dice que a quien nosotros vamos a revisar es a su hermano, pero que él se encontraba en el último cuarto de la casa y que de favor lo siguiéramos, que él nos iba a indicar por dónde se encontraba. Pasamos por un largo pasillo en esa vivienda. Ese pasillo cruzaba toda la casa, pasando por varios cuartos. Hasta llegar a ese último cuarto nos encontramos a un joven envuelto en una sábana, tapado completamente y llorando, con una voz que, de solo acordarme, esa voz expresaba mucho miedo. Él nos empieza a decir cosas, nos empieza a gritar, cosas como: váyanse, no estén aquí. Me dijo que ahorita va a venir. Retírense de la casa. Si no lo regreso, ella dijo que me va a llevar. Y cosas así de ese tipo que... Todo eso es lo que nos decía el joven, sin destapar una sola parte de su cuerpo.
Solo veíamos cómo esa cama temblaba del temor que tenía ese joven. Nosotros no sabíamos qué hacer, ni siquiera sabíamos a qué se estaba refiriendo, a quién se refería que se lo iba a llevar. Su hermano, quien solicitó la ambulancia, quien nos recibió en el domicilio, nos pide que lo acompañemos al patio. Y al estar ahí nos comenta que él trabaja en un rancho en Cuatro Ciénegas y que su patrón le había encargado que sembrara una gran cantidad de nogales. Un trabajo que para una sola persona pues iba a ser un trabajo demasiado pesado. Por ello, él había invitado a su hermano, un joven, unos 19 años, para que le ayudara a hacer pozos y poder terminar lo antes posible aquella tarea de sembrar aquellos árboles. Nos comenta también que al estar haciendo los pozos, el joven encontró unos huesos y, como todo joven curioso, empezó a juntarlos. Busca en qué echarlos, buscó una bolsa de plástico y se los trajo consigo a su casa. Su hermano mayor le comenta que no hiciera eso, que ni siquiera sabían de qué huesos se trataban y que simplemente eso no era correcto. El joven no le hizo caso y se los trajo a su casa. Decía que su hermano estaba acostumbrado a siempre estar dibujando cosas de terror, ver películas de terror. Pero también nos comenta que antes de hablar a la ambulancia, el joven empezó a gritar desesperado. Y eso hizo que toda la familia despertara porque no sabían qué estaba pasando. Quizás alguien se había metido a robar o algo así, se imaginó la familia. Después de aquellos gritos de miedo, solo empezó a decir que irían por él si no devolvía sus huesos en aquel lugar donde él los había tomado. Ya nosotros a esa altura estábamos con la piel de gallina, con un escalofrío en que recorría todo nuestro cuerpo. Digamos que no era la hora como para estar escuchando esas historias. Y lo único que queríamos era salir de ahí. Nos dice el hermano mayor: miren, estos son los huesos que se encontró mi hermano. Pensamos que se trataba de algún animal o algo así, pero con lo que pasó, simplemente ahora tengo dudas de si esos huesos en realidad eran huesos humanos. Nos da una bolsa y al revisarlos efectivamente parecían ser huesos humanos, una parte de un cráneo, algunas costillas, un hueso parecido a un húmero. Nosotros simplemente en ese momento no sabíamos qué hacer. Pero eso no es todo. Lo más inquietante, nos comenta el hermano mayor, es que en la espalda de mi hermano trae unos rasguños que parecen ser recientes, pero estoy seguro que no se los pudo haber hecho en el rancho. Nosotros simplemente nos volteamos a ver con cara de ok. A lo lejos, en lo que teníamos esa plática, seguíamos escuchando el llanto y los gritos del joven, repitiendo que él no quería que se lo llevaran. Volvemos a entrar a el cuarto con aquel joven aterrado
Tratamos de convencerlo que nos dejara revisarlo. Poco a poco fuimos ganando la confianza. Y al retirar la sábana en la cual él estaba envuelto, notamos que estaba abrazado con gran fuerza a un crucifijo, que quizás para él era su mayor arma en aquel momento de terror. Al mismo tiempo que nosotros íbamos retirando esa sábana, notamos aquellos rasguños de los cuales nos platicaron, que simplemente del acordarme se me eriza nuevamente la piel. Eran unos rasguños que iban desde la parte trasera del cuello del joven hasta llegar casi a los glúteos, a la cintura, y aún se veía cómo sangraban esos rasguños. Nos quedamos simplemente perplejos, sin alguna explicación a lo que estábamos viendo. El joven empieza a decirnos que vio cómo una señora de blanco con una gran cabellera negra estaba frente a él, en un lado de la cama donde él estaba dormido. Le empezó a decir del por qué había agarrado aquellos huesos que no le pertenecían y que de no devolverlos regresaría por él. Nos dice también que al tratar de alejarse lo más que pudo de la señora lo rasguñó mientras lo seguía amenazando, y momentos después esta persona se esfuma en la pared de aquel cuarto, pero no sin antes dejándole una clara advertencia: regresa esos huesos a su lugar. A estas alturas, como les decía, lo que menos quería era trasladar al joven. Hasta pasaba por nuestra mente, imaginábamos que aquella señora pudiera aparecerse arriba de la ambulancia con tal de seguir su amenaza. Algo, aunque extraño, pero créanme, en ese momento pasan miles de cosas por nuestra cabeza. Manuel Hernández le comenta al hermano mayor, Manuel Hernández, el operador de la ambulancia, que igual podíamos llevarlo a un hospital y que fuera atendido por un doctor, que quizás lo que estaba pasando pues era un problema psicótico. Otra alternativa quizás también era conseguir algún padre o algún pastor que fuera a platicar con el joven y quizás bendiciendo el domicilio, el joven pudiera estar más tranquilo. Y la última opción era ir al rancho y dejar aquellos huesos, así como lo había pedido aquella señora que se apareció. El hermano nos menciona que trataría de ir a dejar los huesos y tomaría esa última opción, porque lo que menos quería era seguir teniendo esos huesos en su casa. Entonces, pues esto llevó a que nosotros no trasladáramos al paciente y rápidamente abordamos esa ambulancia y nos retiramos de aquel lugar. Y así es como nosotros regresamos a la Cruz Roja, temblando, y terminamos ese servicio. Quizás ustedes ya han escuchado historias así. Algunos quizás han tenido algún tipo de experiencia paranormal. Déjenos en los comentarios qué les pareció esta historia. Y no queda más que agradecerles el hecho de que se tomen tiempo por escuchar este capítulo. Mi nombre es Víctor Sánchez y esto es Historias de un Paramédico. Nos escuchamos
en el próximo capítulo.